dio un booster de fe con ese testimonio, amén, pero nos impulsa a seguir creyéndole a Dios, amén. Así que Dios es bueno, nos gozamos. Y ahora, amado hermano, yo le pido que preste atención, porque de igual manera sé que Dios quiere hablarnos, quiere ministrarnos, edificarnos, amén, y exhortarnos con esta palabra, este estudio que traemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, vamos a ubicarnos en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 27. Pero antes de comenzar, quiero hacerle la pregunta, y usted me sea sincero, si usted tiene frío en esta hora. ¿Hace frío? Taimari tiene frío. ¿Nadie más tiene frío? Ok. Era mi preocupación, porque si hay mucho frío se duermen. Y la conferencia es de 3 horas, así que es broma, amado hermano. Amén, vamos a traer lo que Dios nos ha dado. Realmente si me extiendo a 3 horas, pues perdóneme, no es mi intención, no. Es broma, es broma. Trataremos de ser lo más breve posible, amén, pero no queremos llevarnos nada de lo que Dios nos trajo. Así que si hace mucho frío, usted se puede parar, se puede mover, a mí no me molesta. Amén, lo importante es que usted pueda estar receptivo a lo que Dios quiere hablarle. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 27. Y versículo 28. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 27 y versículo 28. Cuando usted lo tenga, por favor, me confirma con un amén fuerte. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Yo quiero leerlo una vez más. Las palabras de Jesús específicamente quiero leer. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Eterno Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, una vez más pidiéndote que hagas aquello que te has propuesto hacer, que hables, que ministra nuestras vidas, nuestro corazón, que de este lugar, Dios mío, no salgamos, Señor, sin ser, Dios amado, a cabalidad, confrontado con el poder de tu palabra. Si hay todavía alguna área en nuestra vida que no ha sido tratada, Dios amado, te pedimos que ahora en el nombre de Jesús la trate, que tu Espíritu ministre, levante, conforte, edifique. Danos las herramientas que necesitamos por medio de tu palabra para poder seguir adelante, Dios mío, vivir en la plenitud que tú nos has llamado a vivir. Dios amado, haz lo que tú quieras, no te limitamos, Dios mío. Tuyo es el tiempo, tuyo es lo que somos. Yo te pido en el nombre de Jesús que me concedas hablar esta palabra con autoridad, con unción, con denuedo, que me concedas predicarla, Dios mío, con demostración de espíritu y de poder, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, Dios mío, para las que la fe, Dios amado, no esté fundada en los hombres, sino en ti. Trabaja en la necesidad de tu pueblo, ministra directo al corazón. Tú conoces todo nuestro ser, Dios mío, nada te es oculto, Dios amado. Yo te pido que esta palabra, que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y Dios mío, discierna las intenciones del corazón. Hazlo una vez más y tuya, Dios mío, será toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poderoso es el Señor. Amén. Puede tomar asiento y manténgase atento a lo que Dios quiere hablarle en esta hora. Poderoso es el Señor. Debo decir que ya mismo el Bluetooth se va a apagar, porque lo escuché sonando. Así que, Keisla, no sé si puedes conectar el tuyo. Ya apago el mío y conecta el Bluetooth allí a cargar. Puedes poner algo ahí de piano, si me haces el favor, gracias. Amén, gloria a Jesús. En esta hora, amén, yo quiero traer una conferencia que el Señor puso en nuestro corazón, amén, para esta casa, en esta noche. Y quisiera, amén,
hablar en esta hora bajo el tema la inteligencia emocional vital para vivir en el propósito divino. La inteligencia emocional vital para vivir en el propósito divino. Aleluya. La inteligencia emocional vital para vivir en el propósito divino. Mis amados hermanos, cuando Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Hay otras personas que argumentan que en lugar de ser tripartito somos seres duales, una parte material, otra inmaterial. Es lo mismo. Amén, distintos modos de verlo, pero sigue siendo lo mismo. Hay una parte que es física, una parte que es interna, que no es tangible, amén, que no se puede, amén, palpar con los sentidos del tacto, con el sentido del tacto. Ahora bien, es interesante porque la Biblia nos enseña que cuando Dios nos hizo de esta forma integral, Dios puso su espíritu en nosotros. Y la Biblia dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y cuando habla de que nos hizo a su imagen y semejanza, no habla de que físicamente tenemos un parecido a Dios, sino de que la esencia, amén, de Dios fue puesta en nosotros. Ese espíritu fue puesto en nosotros y juntamente con él ciertos atributos que él decidió en su soberanía, su misericordia, compartir con nosotros los hombres. Y uno de estos es la capacidad de sentir. Amén. Somos seres emocionales, así como el espíritu se contrista, así como Dios siente contentamiento, como por ejemplo cuando habló de Jesús y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Del mismo modo nos dio a nosotros los seres humanos la capacidad de poder sentir, de poder, amén, expresar nuestras emociones, de poder percibir alegría, tristeza, enojo, frustración. Y no es nada malo que nosotros sintamos, porque eso fue una facultad que Dios nos dio. Amén. Dios quería tener comunión con nosotros, quería tener una relación donde Él pudiera concedernos, amén, disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que Él creó para nosotros. Y si nos hubiese hecho seres mecánicos, amén, no tendríamos esa capacidad de disfrutar. Simplemente, amén, estaríamos aquí sobre la tierra actuando de forma mecánica una y otra vez. Pero Dios en su misericordia decidió hacernos seres emocionales, seres racionales, que tenemos la facultad de sentir, y no solamente sentir, sino de poder expresar. Amén, gloria a Jesús. Así que Dios nos hizo de esta forma integral, capaces de socializar, amén, y puso su esencia, sus afectos, como el amor, la amistad, la gratitud en nosotros. También la por primera vez se vio manifestarse una emoción compleja, porque el hombre tuvo culpa, tuvo vergüenza y se escondió. De ahí es que nace esta serie de emociones complejas. Ahora bien, cuando hablamos de emociones tenemos que entender que puede dividirse en distintas facetas. Podemos hablar, por ejemplo, de la percepción de los sentidos que genera algún tipo, ¿verdad?, de sensación en nuestro interior. Podemos hablar también de deseos, amén, de lo que nosotros anhelamos, de aquello que nosotros deseamos. Y puede ser también nuestras emociones, hablando en términos de sentimientos. Me siento enojado, me siento feliz, me siento ansioso, me siento triste, todo este tipo de emoción, amén. Y traigo esto porque quiero asentar las bases sobre las que queremos hablar, y es que no hay nada malo con nosotros sentir. Ahora bien, Dios desea que nosotros sintamos con
conforme, amén, a las demandas que Él tiene para que nosotros vivamos una vida cristiana. Si nuestros sentimientos no van ligados al fundamento de nuestra fe, que es Dios, nuestros sentimientos nos pueden engañar. Y podemos ser extorsionados, desviados de la verdad. Eso fue lo que pasó en un principio. En el libro de Génesis capítulo 3 vemos que la mujer, amén, se extravía de la verdad, de la palabra de Dios, porque se despertó en ella una emoción contraria a la que Dios quería que se manifestase. Se supone que se manifestase, como decía nuestra hermana Cristina, satisfacción con lo que Dios le había dado. Pero se manifestó insatisfacción cuando puso los ojos en otra cosa. Y nuestras emociones muchas veces son derivadas de aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros percibimos con nuestro sentido, lo que nos rodea. Amén. Pero en esta hora yo quiero hablar porque creo que en este tiempo uno de los problemas mayores que tiene la iglesia es la inestabilidad emocional, la enfermedad emocional en las personas. Hay una iglesia que está enferma. Una iglesia que está enferma, y da tristeza decirlo porque Dios no quiere una iglesia enferma, pero es la realidad. Y tristemente es algo que no se confronta, no se enfrenta. Es un mal que nos asedia y que como un cáncer silenciosamente nos está comiendo. Y muchas veces, amén, vemos iglesias, cristianos, amén, que están caídos, que se apartan, pero no empezó con un pecado. Muchas veces empezó con un sentimiento, con una emoción. No empezó con la ejecución de una acción pecaminosa, sino con albergar un sentimiento. Fíjense que la primera caída no empieza porque simplemente fue y comió. No, todo empezó con un sentimiento. Algo que se albergó adentro, que le permitió florecer esa raíz de orgullo, de insatisfacción, de ingratitud con lo que Dios había dado. Y entonces se expresa, amén, en desobediencia explícita. Porque no hay nada malo con que nosotros sintamos. El problema es cómo nosotros sentimos, hasta qué punto dejamos que esos sentimientos nos gobiernen a nosotros. Y yo quiero compartir con usted algo que me llamó la atención, y es que hay un hombre, una figura histórica llamada Nelson Mandela. Y no sé si usted alguna vez escuchó eso acerca de este hombre en la clase de historia, pero Nelson Mandela era un líder político y activista sudafricano. Y este hombre luchó contra la segregación racial durante parte del siglo XX. Amén, pero este hombre sucedió que un día él fue arrestado y estuvo 27 años en la prisión. Cuando se acaba el periodo de estar en prisión, este hombre va a ser liberado. Dice la historia que cuando él está atravesando las puertas, amén, de la prisión en la que se encontraba, iba rumbo a su salida de prisión, este hombre dijo lo siguiente. Él dijo: al salir por la puerta hacia mi libertad, sé
Y en esta noche Dios quiere darnos herramientas, prepararnos para que nosotros seamos una iglesia sana, que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para entregarnos. Hay bendiciones que no nos han sido entregadas porque no estamos preparados para sostenerlas. Si Dios la entrega, la echamos a perder. Entonces hay áreas en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios quiere trabajar con nosotros. Fíjese que Jesús no entró, Jesús siendo hijo de Dios, no pudo ejercer el ministerio de la predicación hasta que no entró en la edad de madurez para hacerlo. Hasta que todas sus emociones no estuvieron canalizadas y preparadas para manifestar explícitamente ese ministerio evangelístico, no lo pudo hacer. Tuvo 30 años en formación para solamente predicar 3. Porque Dios quiere que cuando nosotros hagamos lo que vamos a hacer, tengamos resultados exitosos. Si Jesús hubiese tenido 30 años de predicación y 3 de formación, quizás no hubiese visto los milagros que vio. Pero porque tuvo 30 años de formación y 3 de predicación, y sus sentimientos, sus emociones fueron canalizadas, formadas en todo este tiempo, pudo ver lo que vio. Y yo quiero en esta noche alentarte, amén, a responsabilizarte de tus emociones, porque quien no se responsabiliza de sus emociones hoy compromete su destino mañana. Quien no se responsabiliza de sus emociones hoy compromete su destino mañana. ¿O no fue eso lo que le pasó al pueblo de Israel? El no canalizar sus emociones y responsabilizarse de ellas en el presente le llevó a comprometer la tierra, tanto así que aquella generación murió, quedó postrada en el desierto y no pudieron recibir la promesa de Dios. No es que Dios miente, es que nosotros, amén, no nos preparamos para poder abrazar, sostener lo que Dios quiere entregarnos. Y amados, este principio de responsabilizarse de las emociones lo vemos claramente en la vida de Jesús. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero si hay uno que a mí me fascina y me apasiona, es el ejemplo de Jesús. Y yo quiero centrarme en Jesús, aunque sí vamos a navegar a través de la Biblia, pero particularmente quiero enfocar más el fuerte de esta conferencia, este estudio, sea Jesús, la persona de Jesús. Y me llama la atención porque dije que este sentimiento de responsabilizarse de las emociones hoy para no comprometer el destino mañana lo vemos claramente expresado en Jesús. Y uno de los momentos en que lo vemos y cuando habló de turbación, si usted va al original hebreo, Cristo está hablando de confusión. Todo el mundo habla de las grandezas de Cristo, pero generalmente se pasa por alto que fue tan hombre, tan 100% hombre, esa unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, que sintió confusión. Estaba confundido, turbado, amén. Y no solamente esto, es específico y dice en qué área de su vida se siente confundido. Y dice, ahora está turbada mi alma. Y en el hebreo esta palabra alma viene de un término que nosotros conocemos en la psicología como psiquis, hablando de la mente. Y él está diciendo, mi mente está confundida. O sea que cuando tú te sientas confundido, no hay nada malo con eso. El problema es hasta dónde vas a permitir que la confusión te gobierne a ti, en lugar de tú manejar la confusión que quiere, amén, entorpecer el propósito de Dios en tu vida. Entonces Cristo está diciendo, ahora en este momento está confundida mi psiquis. Y si vas más a profundidad te darás cuenta que esa palabra no solamente habla de pensamiento, habla de sentimientos. Y él está diciendo, hay un alboroto de emociones, hay una agitación en mis emociones en este momento. ¿Y qué momento era ese? El momento en que iba a ser apresado para ser entregado a la muerte. Él está hablando unos momentos antes de que llegue la cúspide de su ministerio. Va a ser ejecutado. Y en ese momento está turbado.
Pero mira, me llama la atención porque yo te dije que él se responsabilizó de sus emociones. Y ahora él se habla a sí mismo. Dice, ¿y qué diré? En otras palabras, ¿qué voy a hacer al respecto? Estoy turbado, estoy confundido. ¿Qué diré? ¿Qué voy a hacer? Padre, sálvame de esta hora. Realmente le voy a pedir a Dios que me salve de esta hora, que me libre de esta hora. Y ahora mira lo que dice: mas para esto yo he llegado a esta hora. Esto es lo que él está diciendo. Esta es mi realidad. Siento agitación, siento confusión, siento turbación. ¿Qué puedo decir? A Dios que me libre. Quisiera. Eso es lo que está queriendo decir. Quisiera que me libre. ¿O no fue acaso esto lo que pasó en Lucas 22 en el Getsemaní? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero automáticamente confronta sus emociones y dice: no, para esto yo he llegado a esta hora. Esta es mi misión de vida. Para esto nací. Para esto Dios me envió a la tierra. En otras palabras, confrontó el sentimiento con la convicción. Y nunca podemos permitir, amado hermano, que nuestra emoción sea mayor que nuestra convicción. En ese momento, Cristo estaba diciendo: por encima de mi emoción hay convicción, hay un principio, hay una motivación genuina que es la que me está sosteniendo ahora para estar aquí. Y me gusta porque en el verso 28 se entrega y ahora dice: Padre, glorifica tu nombre. Parecido a lo que dijo en Lucas 22: hágase tu voluntad. Haz como tú quieras. Me duele, pero que sea tu manera. Estoy llorando, pero que sea tu manera. Permíteme decirte, amado hermano, que me gusta esto porque me da a entender, aleluya, que sentir es una manera de mostrar que estamos vivos. Gracias a Dios. Si tú sientes, estás vivo. Pero ahora escucha bien, porque aunque sentir es una manera de mostrar que estamos vivos, dominar los sentimientos es la forma de mostrar que hemos nacido de nuevo. Tu sentir demuestra que estás vivo. Si te duele, todavía el diablo no te ha matado. Si estás llorando, todavía estás vivo. Pero la única manera en que puedes demostrar que naciste de nuevo es manejando los sentimientos, gobernando tus sentimientos. Entonces no hay nada malo con sentir. El problema es dejar que los sentimientos nos dominen. Y me gusta porque en este momento Jesús sintió, Jesús manifestó su emoción, aleluya, pero mostró que más allá de estar vivo había sido regenerado, que aquel bautismo en las aguas había funcionado de algo, que cuando el Espíritu se asentó sobre él, aleluya, estaba funcionando, porque es el Espíritu el que trae consolación. Y en ese momento, aunque él estaba llorando, aunque tal vez estaba turbado, en ese momento se manifestó la obra del Espíritu. Por eso es que me sorprende cuando la gente dice que está llena del Espíritu, pero todavía andan enlutados, andan, aleluya, cabizbajos, andan todavía, aleluya, proclamándose en ruina, en turbación, aleluya. Me gusta porque Jesús expresó lo que sentía, pero el sentimiento no dominó la convicción. Entonces hay gente que solamente expresan lo que sienten, pero nunca manifiestan lo que creen. Y en ese momento Jesús dijo: yo siento, pero creo. Para esta hora he llegado. Vamos a tranquilizarme, que es un estudio. Y en Lucas 22, amado hermano, te dije que vemos un escenario similar. Jesús está en el Getsemaní, allá en el monte de los olivos, la prensa de aceite, y sus discípulos le siguieron. Lucas 22, 39, 44 dice la Biblia que cuando él llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La medicina llega cuando tú confiesas lo que sientes. Fíjate que los ángeles no lo estaban esperando allí. Los ángeles se acercaron cuando él dijo lo que sentía.
Hay gente que quiere ser tan espiritual que quiere ocultar lo que siente. Y Dios no quiere que tú lo ocultes. Dios quiere que tú confíes y que lo llames para que Él te ayude. Entonces, no es que tú, el problema no es que tú expreses, es a quien tú lo expresas. Porque Jesús fue delante del Padre y le dijo: mira, yo quisiera que tú pases de mí esta copa. Quiere decir que no hay nada malo con que lo exprese. El problema es a quién se lo dice. ¿A quién se lo expresa? Porque si vas a donde los hombres, quizás los hombres no tengan los recursos para ayudarte. Pero cuando tú vas a donde Dios, Dios envía sus recursos y los pone a tu disposición. Y estando en agonía, ¿en qué condición estaba? Agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y a mí me fascina este versículo 44 porque da una descripción tan explícita de la emoción tan severa que estaba atravesando el maestro. Dice que su sudor era como gotas de sangre, y científicamente esto tiene una explicación. Se conoce como hematroidosis, que es cuando la tensión llega a un punto tan elevado en que los capilares se revientan y la sangre se mezcla, amén, con el sudor y sale de esta manera, se vierte de esta manera. Quiere decir que él llegó a un punto de ansiedad tan grande que su cuerpo, aleluya, expresó lo que estaba pasando, somatizó. Lo psíquico se volvió algo físico. Manifestó que realmente estaba en una angustia intensa. Pero ¿sabes lo que me gusta? Que ni aún la angustia intensa le cambió sus hábitos. Emocionalmente estaba tenso, pero esto no cambió sus hábitos. Fue al lugar que siempre iba, al Monte de los Olivos. Hizo lo que siempre hacía, oró. Y en lugar de priorizar lo que sentía, priorizó lo que convenía a la voluntad del Padre. Y para el manejo correcto de nuestras emociones tenemos que priorizar lo que conviene según la voluntad de Dios, en lugar de priorizar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Aleluya. Él dijo: yo deseo que tú pases de mí esta copa, pero la prioridad es que tu voluntad sea hecha en mi vida. Jesús manejó sus emociones. Diga conmigo: manejó sus emociones. Y si Él lo hizo, tú también tienes que manejar las tuyas. Me gusta porque Jesús, como nuestro máximo referente, no fue objeto directo de sus emociones, sino el manejador de ellas. Hay gente que vive como objeto directo de sus emociones, o sea que las emociones constantemente repercuten en ellos, pero ellos nunca las pueden manipular. Y Jesús tuvo la capacidad de manejar las emociones, estar por encima de ellas. Y en esta hora te dije que el tema es la inteligencia emocional, vital para vivir en el propósito divino. Yo quiero hablarte rápido de este concepto de inteligencia emocional, porque es necesaria para vivir en el propósito divino. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto, amén, concepto que nace de la psicología. Pero a mí me gusta porque hay gente que dice que la ciencia y la fe son opuestas, pero yo digo que la ciencia simplemente confirma nuestra fe. Hay gente que piensa que la ciencia y la fe se oponen. Yo digo que la ciencia confirma nuestra fe. Alguien alguna vez dijo: sumérgete, dijo, da una probada a la ciencia y serás ateo. Sumérgete y terminarás converso. Por encima es fácil sentirse ateo, pero si te sumerges de verdad te das cuenta de todo lo contrario, que confirma nuestra fe. Entonces, te dije que te voy a hablar de inteligencia emocional. Las bases teóricas de este concepto de inteligencia emocional se remontan al año 1990. Por primera vez hubo unos psicólogos llamados Peter Salovey y John D. Mayer. Ellos por primera vez hablaron de lo que era la inteligencia emocional. Y ellos dijeron que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, evaluar y gestionar emociones en uno mismo y en los demás. Voy a repetirlo. La capacidad de percibir, evaluar y gestionar emociones en uno mismo y en los demás. Ahora bien, pasaron 5 años y en el 95 hay un hombre llamado Daniel Goleman, y este hombre, psicólogo también,
ahora hace que se popularice este concepto de la inteligencia emocional, porque escribió un libro al respecto. Y en este libro él habló de 5 elementos, entró más profundo en definir o explicar lo que era la inteligencia emocional. Y él apuntó a que habían 5 elementos claves dentro de la inteligencia emocional. Y él dijo, hay un elemento que se llama autoconciencia. Hay un elemento que se llama autorregulación. Y no se preocupe que ya mismo le voy a explicar. Hay otro elemento que se llama motivación. Otro que se llama empatía y otro habilidad social. Y él comenzó a hablar de la inteligencia emocional dentro del ámbito laboral. Y él dijo, la inteligencia emocional es tan importante que me atrevo a decir que es hasta más significativa que el IQ, que el coeficiente intelectual. Usted sabe que mucha gente admira a personas que han tenido un IQ impresionante, como Albert Einstein, que tuvo un coeficiente intelectual sumamente elevado, ¿verdad? Y existen pocas personas que han tenido un coeficiente intelectual así. Y cuando se ve lo que la gente le llama niños genios, quedan fascinados por su coeficiente intelectual. Pero este psicólogo dice, el coeficiente emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Y él dijo, el éxito de una persona está determinado 20% en el coeficiente intelectual, pero un 80% en el coeficiente emocional. Lo que él quería dar a entender no era una estadística exacta, porque no había una forma empírica de probarlo. Lo que él quería decir es que gran medida de nuestro éxito no está fundado en nuestro conocimiento racional, sino en la forma en que nosotros manejamos nuestras emociones. Y cuando yo pienso esto, me doy cuenta que la mayoría de los cristianos erran en el caminar de la fe. Aleluya. No por su poco conocimiento, porque hay gente que habla de que no, es que tal vez no estaba muy maduro en el conocimiento que tenía. No, la mayoría erra porque no tiene dominio de sus emociones. Y este fue el problema del pueblo de Israel. Por eso Osea dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero ahora cuando tú vas ahí, no habla de que le faltaba información. La información la tenían. Ese conocimiento que le faltaba era la ejecución de la información, porque esa ejecución de la información que ellos tenían de quién era Dios se veía interrumpida por sus emociones. Porque cuando estaban en el desierto querían la carne de Egipto. Porque cuando Dios le mandaba vivir en obediencia, su carne estaba insatisfecha. Se generaban sentimientos de soberbia y iban tras sus propios deseos. Entonces, amado hermano, yo me doy cuenta que en nuestra vida es importante, es vital poder manejar nuestras emociones. Y tal vez alguno que esté en las redes pueda estar en desacuerdo conmigo y diga, no, es que ya está hablando de psicología. Por eso te voy a traer recursos bíblicos, porque la Biblia, antes que Goleman en el 95, antes que Solovey y Mayer en el 90, habló de inteligencia emocional. Tal vez el término, el concepto no estaba explícitamente escrito como inteligencia emocional, pero quedaba evidenciado, demostrado en cada hombre de Dios, sobre todo en la persona de Jesús. Goleman dijo que expresó que la inteligencia emocional era más importante que el coeficiente intelectual, aunque trabajan unidos. Una persona puede ser, lo digo, torpe, pero si maneja sus emociones, es más fácil de llevar a su destino que alguien completamente racional, pero con emociones desbalanceadas. Por eso es más fácil a veces liderar a un recién convertido que a uno que lleva 20 años en la iglesia, pero indispuesto a someter sus emociones al dominio del Espíritu. Y hay gente que dice, pero ¿por qué aquel que llegó los otros días ya tiene parte? Porque es más dócil. Somete, las emociones las tiene rendidas, la voluntad la tiene rendida. Tú tienes más Biblia, pero él tiene más sometimiento, porque las emociones las tiene postradas. Entonces la iglesia tiene que aprender a manejar sus emociones. Las emociones afectan todo nuestro ser, amado hermano. Goleman dijo, eso es así. Goleman dijo que nuestras emociones inciden en nuestra vida personal, nuestras relaciones, en nuestro ámbito laboral. Pero yo quiero hablar no de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Yo quiero hablar de la inteligencia emocional en el ámbito eclesiástico. Es vital para nosotros poder vivir en el propósito de Dios, en el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida.
Para definirlo aún de forma más sencilla, la inteligencia emocional, contrario a lo que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una medida, ¿verdad?, que evalúa las habilidades cognitivas como la lógica, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión verbal y capacidad matemática. Aquí hay muchos con poco IQ que no les gusta álgebra, cálculo, precálculo, ¿verdad? A mí no me gusta, lo detesto. Así que mi IQ no debe ser muy alto si no me gustan las matemáticas. Amén, pero también está lo que es la inteligencia emocional, que te dije que es distinta. Y mira, para resumírtela, la inteligencia emocional es la capacidad de tú reconocer y comprender tus emociones y poder manejarlas, pero no solamente las tuyas, sino las de los demás. Esto no quiere decir gobernar a los demás. Quiere decir aprender a manejar de forma que no te afecte lo de los demás. Y esta habilidad, amén, nos ayuda a mantener una vida equilibrada, una vida balanceada. Incluye, ¿verdad?, otro tipo de componentes que son los que mencioné anterior, pero ya mismo los voy a hablar. Así que el enfoque de la inteligencia emocional es las emociones y nuestras relaciones interpersonales. Pero ahora yo voy más allá y yo digo que la inteligencia emocional incide no solamente en nuestras emociones y en nuestras relaciones interpersonales, sino en nuestra relación con Dios. Incide en nuestra relación con Dios. Y la inteligencia emocional es importante en la vida porque contribuye a nuestra salud mental y a nuestro éxito. Y hablando en el ámbito eclesiástico, incide en nuestro éxito en Dios, en la vida que Dios ha trazado para nosotros. Y yo quiero hablar rápido de los componentes de la inteligencia emocional que mencioné anteriormente, porque yo quiero enseñarte bíblicamente cómo pueden beneficiar a nuestra vida en nosotros tener una inteligencia emocional saludable, o cómo puede perjudicar nuestra vida el tener poca o nada de inteligencia emocional. Y según la teoría de Daniel Goleman, te dije que uno de los componentes es el autoconocimiento emocional o autoconciencia. Autoconocimiento emocional o autoconciencia. ¿Y qué es esto? Es la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros valores. Es ser consciente de cómo las emociones afectan los pensamientos y comportamientos, sea de forma positiva o negativa, pero nuestras emociones de una manera u otra inciden en nuestro comportamiento y nuestros pensamientos, sea para bien o sea para mal. Ahora bien, ya te traje el ejemplo de Jesús y te dije que Jesús pudo ser consciente de sus emociones, o sea, reconoció cuáles eran sus emociones. Y Dios ministraba mi vida porque la primera manera en que tú puedes alcanzar inteligencia emocional saludable es que tú tengas autoconciencia, que tú sepas qué es lo que tú estás sintiendo y lo puedas comprender, porque la única manera de tú poder identificar lo que no debes sentir es saber que lo estás sintiendo. Si hay algo que te afecta y no, si hay algo que afecta tu vida, tu crecimiento espiritual y no debe estar ahí, lo primero que tienes que saber es que está ahí y cómo está afectando a tu vida, lo tienes que reconocer. Esto fue lo que pasó con Noemí. Porque cuando Noemí abandonó Belén, la casa del pan, y se fue con su esposo a Moab, no lo tenía ahí, pero Dios me está llevando ahí, así que vamos ahí. Cuando abandona Belén y se va a Moab, en Moab lo perdió todo. Y ella pudo quedarse en Moab en pérdida o reconocer lo que estaba pasando, los sentimientos de tristeza que se estaban generando por haber abandonado Belén y quedarse ahí, o podía decidir retornar a Belén. Pero lo primero que tuvo que hacer era reconocer que estaba mal. Y vemos que lo reconoció cuando dijo: llamadme Mara, porque en amargura me ha puesto Dios. O sea, estaba en amargura y lo reconoció. Dijo: yo me fui con las manos llenas y llegué vacía. Reconoció sus emociones, reconoció sus sentimientos, confesó. No fue esto lo que pasó con Ana. ¿Cuál fue la primera manera de que comenzara a gestarse el milagro? Que ella reconociera que lo que estaba haciendo Penina le estaba afectando y sus emociones eran de amargura, de tristeza. Y no fue hasta que ella entró en el altar, al templo, y se agarró de los cuernos del altar, y allí dice que derramó su alma y lloró con amargura delante de Dios.
¿Sabe? Una confesión de sentimientos. Y nosotros solamente sabemos una parte de la oración, pero dice que oró largamente. Quiere decir que si ella estaba llorando y orando largamente, ella le dijo a Dios todo lo que estaba sintiendo, expresó lo que había. Y ese fue el primer paso para que se gestara el milagro. Quiere decir que cuando hay autoconocimiento emocional, autoconciencia, y nosotros estamos reconociendo los sentimientos, cuando nosotros llegamos a ese punto en nuestra vida, ahí está el primer paso para nuestra sanidad. Por eso es que David, cuando pecó, la primera manera en que se pudo comenzar a restaurar fue confesando, ser consciente de sus sentimientos. Por eso es que la Biblia dice que en el salmo que él escribe referente a la caída, confesaba y cómo se sentía. Él expresa y él dice, él se describe a sí mismo en una tristeza, en una agonía terrible. Y él habla y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. En otro momento David expresó, amén, que su verdor se convirtió en sequedad. Fue el primer caso de artritis, porque los huesos se le estaban consumiendo, baratando, a causa de la tristeza. Pero su sanidad comienza en la confesión. Comienza en la confesión. Segundo, la autorregulación, porque no es suficiente con ser consciente de nuestras emociones. Hay que autorregular las emociones. Y la autorregulación es la habilidad para manejar y controlar las emociones. Una vez confieso, tengo que manejar lo que estoy sintiendo. Evitando, amén, cuando hay autorregulación, evitamos reacciones impulsivas. Y gestionamos el estrés y la frustración de manera efectiva. O sea, primero yo reconozco, comprendo que está ahí, cómo me está afectando. Y número 2, autorregulo, manejo, controlo. Comienzo a emplear, amén, los recursos divinos para manejar, para someter mis emociones al orden divino. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Porque fíjense que ir al monte de los olivos a orar era ponérsela fácil a sus enemigos que sabían que estaba ahí. Ponérsela fácil a Judas, que conocía sus hábitos. Pero la autorregulación le llevó a hacer lo que siempre hacía, aunque le estaba doliendo. Estando en agonía, oraba intensamente. En otras palabras, ya la tristeza no estaba sobre él estaba sobre la tristeza. Y tenemos que manejar nuestras emociones de esta forma. Eso fue lo que hizo en Juan capítulo 12. Para esta hora yo he llegado. Se puso por encima de las emociones, las controló, las manejó. Ya no me van a mover a mí, yo las muevo a ella. No me va a gobernar a mí, yo la gobierno. ¿No fue esto lo que hizo la tsunamita? Cuando en Segunda de Reyes capítulo 4, si usted va conmigo, amado hermano, Segunda de Reyes capítulo 4, la Biblia nos enseña, amén, en el versículo 18, nos enseña la Biblia que el niño de esta mujer, el niño que era una promesa de Dios, un regalo de Dios, creció. Imagínense la alegría que ella tuvo. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Pero mira lo que hace una mujer que tiene una promesa muerta en sus rodillas. Las que son madres podrán entender. Yo soy hermana y si algo le pasa a mis hermanos, Dios los cuide, me devastaría. No me imagino lo que pudo sentir una madre. Pero esta madre tiene el cadáver de su hijo que no pidió, pero Dios se lo dio, ahí muerto. Posiblemente lloró, se lamentó, se angustió. ¿Usted cree que ella se quedó tranquila, como si no pasase nada? Le dolió. Pero mira lo que hace una mujer que autorregula las emociones y los sentimientos. Eso, amén, la fe gobernó los sentimientos. Dice la Biblia, verso 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Exacto, puso el milagro muerto donde había nacido. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese.
Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Se le acaba de morir el hijo, pero como ella está autorregulando sus emociones, las tiene manejadas, en lugar de decir hay crisis, dice: paz. Voy por paz. Y la Biblia, si usted conoce la historia, nos enseña que ella llegó allá donde estaba él. Y dice la Biblia, amado hermano, que cuando el varón de Dios se la vio de lejos, le dijo al criado Giesi: aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y la reciba y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido, a tu hijo. Y ella dijo: bien. Autorregulación, control de las emociones. Si las emociones lo hubiesen gobernado a ella, el hijo nunca hubiese resucitado. Pero como ella manejó las emociones, el hijo volvió a vivir. Hay milagros que están tan al alcance de nuestra autorregulación emocional que el diablo le daría un infarto, se le caerían los dientes y los cuernos si la iglesia decide ejercer dominio sobre sus emociones. Porque hay cosas que la iglesia no está viendo simplemente porque no están ejerciendo dominio sobre sus emociones. ¿Ves por qué no todos son los demonios? La iglesia le hace parte del trabajo de Satanás. Por eso es que Satanás es más efectivo en una iglesia no endemoniada, en una iglesia con las emociones destruidas. Porque cuando las emociones están destruidas y no se autorregulan, no sabemos a dónde ir. Corremos a todas partes menos a Dios. Pero cuando las emociones están gobernadas, vamos a Dios y les ponemos nuestra queja, nuestra carga, derramamos nuestra alma delante de Él. Y usted conoce cómo termina la historia, para no ser gravosa, no voy a entrar ahí, pero si usted lee, usted sabrá que el niño vivió. Porque ella fue al lugar correcto en el momento en que estaba siendo agobiada por la situación estresante, dolorosa que estaba viviendo. Número 3, son 5. Número 3, la motivación. Te dije que el primero es autoconciencia. O sea, vas a reconocer cuáles son tus sentimientos, cómo te afectan. Número 2, autorregulación, los vas a manejar. Número 3, motivación. La capacidad de utilizar las emociones para alcanzar metas y mantener una actitud optimista. Repito, la motivación es la capacidad, amado hermano, la capacidad para utilizar las emociones de modo que nos ayuden a alcanzar metas y mantener una actitud optimista. Me gusta, amado hermano, porque siempre he dicho que nuestra actitud determina nuestra altitud. Cuán alto vamos a llegar está determinado en gran medida, mi amado hermano, por la actitud que nosotros asumimos en los momentos de quiebre, en los momentos de crisis emocional. Ahora bien, te dije, aleluya, que utilizar las emociones para alcanzar metas es tener una motivación correcta. Aleluya. Y esto incluye el impulso interno para lograr objetivos y hacerlo con estándares éticos. O sea, yo voy a llegar a la meta sosteniendo mis principios, sosteniendo mis valores, manteniéndome en mi fe. Eso es motivación dentro de la inteligencia emocional. Y el máximo ejemplo, yo te dije que lo tenemos en Cristo. Por eso la Biblia nos dice que en Hebreos capítulo 12, versículo 2, aleluya, dice la escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, cuando él miró el objetivo, miró la meta, menospreció la vergüenza, menospreció la emoción compleja, mirando ¿qué? La meta. La motivación fue más fuerte que lo que estaba sintiendo en ese momento. Y cuando tu motivación es el cielo, amada iglesia, no importa lo que tú estés viviendo, tú lo doblegas a los pies de Cristo, te rindes y tú sigues enfocado, nada te detiene. La crítica, en lugar de desanimarte, te impulsa, te acerca al propósito divino. La Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 2 que Cristo se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Y usted cree que Él se humilló en vano siendo Dios? No. Se humilló por el gozo, por la meta, por el objetivo.
benefició nuestra vida. Nosotros estábamos en su mente cuando Él estaba atravesando todo tipo de injuria, de dolor. La mujer cananea, amado hermano, ¿cuál era la motivación de la mujer cananea? Que su hija, que estaba endemoniada, recibiese liberación. Había un demonio en casa, crisis en casa. Mateo capítulo 15, usted puede leerlo después con calma, del 21 en adelante. Hay una crisis en casa, pero ella se acerca donde Jesús y comienza a rogarle que liberte a su hija. Y Jesús le dice: no está bien tomar la comida de los hijos y echarlos a los perros. O sea, que en otras palabras, no la menospreció, porque eso era una expresión de los judíos, pero en realidad la estaba situando en la perspectiva de que ella no era digna de acuerdo con su descendencia, una descendencia maldita. Pero aún así ella insistió en el milagro, insistió en lo que ella quería. La motivación fue más grande que la emoción de ser llamada perra. Y esa motivación la llevó a insistir, de modo que Jesús le otorgó lo que ella quería. Tu fe lo ha hecho posible. ¿O no fue eso lo que ocurrió con la mujer del flujo de sangre? Lucas capítulo 8, había gastado todo lo que tenía. Una mujer que estaba viviendo emociones, adversas continuamente, segregada por la sociedad. No podía tener un esposo íntimamente, aún si lo tenía, no podía estar con él. Todo lo que tocaba en su casa era inmundo. No podía tener hijos. Había un desorden crónico en su vida que afectaba todas las facetas de ella. Pero esta mujer un día dijo: mi motivación tiene que ser mayor que mi emoción. Autoconciencia, autorregulación, motivación. Me voy a acercar a Jesús, voy a tocar el borde de su manto, voy a asirme del borde de su vestidura, porque algo tiene que pasar. Tu motivación tiene que ser más fuerte que lo que estás sintiendo. Y si tu motivación es el cielo, cada vez que vienen los golpes, tú sigues caminando, tú sigues creyendo. No fue esto lo que pasó con Esteban, Hechos capítulo 7. Aleluya, el Sanedrín lo estaba calumniando, lo estaban persiguiendo. En ese momento posiblemente tal vez se lamentó por dentro, tal vez decía: mira estos hombres incrédulos, cómo menosprecian a Dios. Tal vez esto le causó tristeza. Aleluya, su vida estaba en peligro, pero la Biblia nos enseña que este hombre hablaba, aleluya, con autoridad, aleluya, de modo, aleluya, que aunque estaban sus opresiones rodeándole, aleluya, él seguía mirando la meta, hasta el punto que los cielos se le abrieron y él vio al Hijo de Dios sentado allá a la diestra del Padre. Él comenzó a brillar, su rostro brillaba como el de un ángel, porque la motivación fue más grande que la emoción. 4, empatía. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Si tú quieres vivir en el propósito divino, tienes que tener empatía. Entender, compartir los sentimientos de los demás. Eso te va a llevar a, como decía la pastora María Inés, estar en la visión de la pastora, porque comprendes, entiendes el sentimiento, sientes la carga. Implica ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona y considerar sus emociones y perspectivas. En el propósito divino, porque acuérdate que estamos hablando de inteligencia emocional, dentro del propósito divino, tú tienes que tener empatía. Hay una historia en la Biblia que a mí me fascina y está en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14, ya nos vamos. Libro de Mateo capítulo 14. Voy a leer desde el 9. Mateo 14, 9 dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Pero escuche esto: ¿a quién acaban de decapitar? A Juan el Bautista, el primo de Jesús. El primo de Jesús. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea que
Lo que quedaba del cuerpo de Juan lo enterraron y ni siquiera dejaron que Jesús procesara la emoción del entierro, del duelo, porque no lo invitaron. Lo enterraron y después le dieron la noticia a Jesús. No hubo procesamiento de duelo. Y solamente fueron y le dieron la noticia. Mira, lo mataron, lo enterramos. ¿Qué? Mataron a mi primo. Le mataron a alguien que amaba, al que le había abierto camino, al que predicó de él antes que todos los demás. Se lo acababan de matar. Pero mira lo que dice. Versículo 13. Oyendo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Necesitaba estar solo. Tengo que procesar mis sentimientos. Me acaban de matar a alguien que amo. Y estaba solo. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie de las ciudades. Eso es lo que le pasa a los pastores muchas veces. Cuando quieren estar solos, pero el teléfono sigue sonando. Cuando están pasando un momento difícil, pero la gente sigue pidiendo que ellos les sirvan, que hagan. Pero qué lindo que no es en vano. Y mira lo que pasó. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En el momento que cualquiera de nosotros hubiese cerrado la puerta, no atender a nadie, porque Dios no libró al primo, Dios no libró al hijo, Dios no libró al esposo, Dios no libró al hermano de la tragedia. Cualquiera de nosotros no querríamos ministrar, pero en ese momento de pérdida lo movió la compasión. Aleluya, compasión. Y cuando usted va al griego y estudia lo que significa la palabra compasión, habla de splagnisomai, que lo que habla es sentir el dolor de otro hasta en tus vísceras. En otras palabras, se identificó con el dolor ajeno y dijo: yo tengo que hacer algo. Aleluya, porque tuvo inteligencia emocional. Me está doliendo, pero aunque me está doliendo, yo tengo un rol que cumplir como creyente. Y para vivir en el propósito divino, para que se manifiesten los milagros, mi emoción no puede ser una excusa. Mi emoción tiene que ser un canal. Que los discípulos me vean sanando cuando más dolido estoy. Que el pueblo me vea ministrando, levantando las manos cuando más sola me siento, cuando más triste me siento. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo al diablo: estoy en el propósito divino. Me quieres destruir, pero yo sigo adelante. Yo sigo caminando. Yo sé que duele ministrar con el corazón roto. Yo sé que duele ministrar, aleluya, cuando la fuerza te falta. Yo sé que duele, aleluya, orar cuando tú sientes que Dios está lejos, pero ahí es cuando más lo tiene que hacer. Aleluya. Yo sé que duele cuando alguien te ha herido, pero Dios te está diciendo: ponte en el lugar de esa persona y piensa que tal vez está actuando bajo un sentimiento de frustración. Míralo con compasión, siente en tus vísceras el dolor. Ese día Jesús, aleluya, posiblemente le devolvió la vista a hombres que nunca lo mirarían a él. Ese día quizás él le dio, aleluya, agua a hombres que nunca lo lavarían. Ese día posiblemente que le quitó la cojera a alguien que le daría la espalda. Ese día él sanó las manos que un día lo latigarían, pero ese día él mostró que vivía en el propósito divino. Ese día mostró que caminaba en la verdad del cielo. Ese día mostró que tenía las emociones sometidas a Dios. Muéstrame que eres cristiano en el día malo. Muéstrame que eres cristiano cuando ya no puedes más, pero todavía sigues creyéndole a Dios. Sometió sus emociones, sintió empatía. Fíjate que no dice que sanó a los que tenían fe, dice que ese día sanó a los que de ellos estaban enfermos, a toditos los que estaban enfermos. La compasión lo movió. Eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. La compasión lo movió. Por eso una de sus expresiones y la palabra que mucha gente enfatiza, aleluya, cuando se celebra la Semana Mayor, es cuando él dijo: aleluya, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo empatía, aleluya, pensó en ti, pensó en mí, aleluya, aunque le daríamos la espalda, tuvo empatía porque dijo: no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo Esteban, porque en un momento Esteban en su oración le dice: Dios, no le tomes en cuenta el pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. No saben que es a un hijo tuyo al que están persiguiendo. Ay, Espíritu
espíritu de Dios. Dios quiere una iglesia empática, una iglesia que no solo busque lo suyo, que cuando vaya caminando, aunque le duela el alma, le diga al deambulante: Cristo te ama. Le entregues, aleluya, tal vez los últimos $5 que tenías tú para comer, se lo entrega al deambulante. Dios quiere una iglesia que se compadezca de otro. Número 5, amado hermano. Las habilidades sociales. Y va muy ligada a la empatía, porque es la capacidad de interactuar de manera efectiva con los demás y construir relaciones sanas. Incluye habilidades en comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo. La iglesia necesita habilidades sociales sanas en la gente, que seamos capaces de interactuar de manera afectiva, mostrando el amor, construir relaciones sanas, cero toxicidad, que haya habilidades de comunicación, de resolver conflictos, problemas. Esto fue lo que hizo Jesús en Juan 21 en el reencuentro con Pedro. Pedro lo había negado, pero tuvo inteligencia emocional. No esperó que Pedro viniera a pedirle perdón, fue a donde Pedro. Él fue a donde Pedro. Y allí donde estaba, amén. Usted conoce la historia. Pedro estaba en su antiguo oficio, haciendo lo que solía hacer antes. No por eso Cristo dijo: ay, lo dejo, que se fuña, que coma pescado, me busco a otro. No, Jesús tuvo misericordia, se acercó. Y me gusta porque cuando Jesús se acerca, la Biblia dice que Pedro se tiró de la barca. Es más, la Biblia es específica porque dice que los discípulos acercaron la barca hasta la orilla, pero dice que Pedro se tiró. Yo no sé si la mirada que le dio ese día fue la misma que le había dado cuando lo negó, que lo miró de lejos. Y Pedro se fue aturdido, por eso volvió a lo que estaba haciendo antes. Tal vez no veía más posibilidades, pero cuando Cristo vuelve y lo enfrenta en ese momento, la Biblia nos enseña que Cristo le hace una pregunta: ¿me amas? 3 veces le pregunta lo mismo. ¿Y sabe qué es lo último que le dice? Vete, apacienta mis ovejas. En otras palabras, hay una reconciliación. Pedro, vuelves a tu lugar. Yo vine a restaurar lo que el pecado rompió. Vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes. Predica. Fue lo que pasó con el ladrón arrepentido en la cruz. Lucas 23, 43. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconciliación, relaciones sanas. Lo pudo haber dejado morir ahí. Era un pecador. Pero hubo una reconciliación, una relación sana. Tener habilidades sociales no solamente nos beneficia a nosotros, beneficia a los que nos rodean. Eso fue lo que pasó con Abigail, y no voy a entrar en detalle, pero 1 Samuel 25, si usted busca la historia, usted se da cuenta, amén, que Abigail, la esposa de Nabal, este hombre terco, necio, cuando él se rehusó a hacerle bien a los siervos de David, David había ordenado su ejecución, la ejecución de todo lo que tenía. Pero esta mujer desarrolló inteligencia emocional ante la noticia de que en su casa iba a haber muerte. Y ella preparó comida, preparó bienes y los llevó, salió al encuentro a David, a su siervo. Incluso le pidió perdón por algo que ella no había hecho. Y cuando hizo esto, para hacerle la historia larga corta, después usted lo lee, halló misericordia, halló gracia delante de los ojos de David. Y David, en palabras, parafraseándole lo que le dijo, mira, a causa de esto que tú hiciste, Dios me ha librado de yo no cometer pecado y matar a alguien inocente, porque ella era inocente. Pero no solamente esto, también se va a quedar vivo Nabal. Por lo menos de mi parte, dijo David, se queda vivo, yo no le voy a hacer nada. La justicia, que la coja Dios. Relaciones sanas, reconciliación, resolución de conflicto. Y después, si usted lee, Nabal lo mató Dios, le dio un ataque al corazón. Esto es lo que pasa con David cuando está en la cueva y se encuentra con Saúl, que lo quería matar. Inteligencia emocional.
Autoconciencia, me duele lo que me está haciendo Saúl. Autorregulación, pero no voy a dejar que el dolor me haga matar al hombre que como quiera fue ungido de Dios. Motivación. Ya había una palabra sobre David. Ya había sido ungido. Y último, ¿qué pasó? La Biblia nos enseña que tuvo empatía y manifestó habilidad social. Aunque cortó el borde del manto, después le dice: mira, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice, porque controlé lo que me quería controlar a mí. Eso fue lo que hizo José. Por eso es que le dice a sus hermanos: no les pesa haberme vendido, porque fue plan de Dios para preservación de vida. Dios permitió todo esto, me trajo hasta aquí. Ya vamos acabando, amado hermano. Estos componentes trabajan todos en conjunto para facilitar una mayor comprensión emocional, mejorar nuestras interacciones, ¿verdad? Nuestras relaciones, contribuyendo a nuestro bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, así como enriquece tener un coeficiente emocional alto, empobrece tenerlo bajo. Nos empobrece la vida. Tener una poca inteligencia emocional es perjudicial. Afecta nuestras relaciones. Quisiera entrar en detalle, pero sé que el tiempo avanza, así que vamos rápido. Afecta nuestras relaciones interpersonales. La falta de inteligencia emocional dificulta nuestra formación, el mantenimiento de relaciones sanas. Nos hace difícil empatizar con los demás. Nos lleva a malentendidos, conflictos. Hay dificultad en la comunicación. No es posible establecer vínculos sanos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Por eso, en 1 Samuel 18, cuando él escucha, luego de David derrotar al gigante filisteo, cuando él escucha que las mujeres están cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Él se enfureció cuando escuchó esto, porque su inteligencia emocional baja le llevó a ver a David como amenaza en lugar de verlo como complemento. Amenaza en lugar de complemento. Afecta nuestra gestión del estrés. Tener poca inteligencia emocional nos lleva a actuar, amén, bajo impulsos, con reacciones extremas. Y un ejemplo de esto es Pedro. Juan 18, 10 al 11. Cuando los soldados romanos van a apresar a Jesús, la Biblia nos enseña que Pedro tomó una espada y cortó la oreja de uno de ellos. No pudo manejar el estrés en ese momento. Toma de decisiones, afecta nuestra toma de decisiones. Por eso fue que Pedro negó a Jesús. La poca inteligencia emocional no le hizo manejar bien el señalamiento que venía. Y entonces en ese momento niega a Jesús. Por eso es que Cleofas y sus compañeros, Lucas capítulo 24, le dan la espalda a Jerusalén y se van camino a Emaús por la poca inteligencia emocional. No pudieron manejar la noticia de que la tumba estaba vacía y creyeron que Jesús estaba muerto, pero estaba resucitado. Y el problema de la poca inteligencia emocional es que te hace ver crisis donde hay milagros. Cristo había resucitado, pero ellos veían una tumba vacía. Y ellos decían: se acabó nuestra esperanza. Afecta nuestro desempeño ministerial. Nuestro liderazgo se ve afectado cuando no se ejerce la inteligencia emocional. Esto fue lo que pasó en Números 20, cuando Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, cuando Dios le dijo que él hablara. La frustración, el coraje le llevó a tomar una acción impulsiva y no pudo liderar al pueblo de la forma que Dios quería que lo liderara, entrando a la tierra. Él la vio de lejos, pero no entró. ¿Por qué razón? Porque no pudo manejar la emoción. En ese momento el coraje fue mayor que la convicción. Y golpeó la roca. Y Dios le había dicho: háblale. Le llevó a ser desobediente. Afecta, por último, nuestra salud mental. Y quiero cerrar con esto porque hay un versículo que muchas veces hablaba con la pastora esta tarde y decía: oh, pastora, de hecho no pensaba ni que lo iba a usar, pero Dios me lo encajó aquí. Y fue cuando precisamente Jesús está en Lucas 22, ¿verdad?, orando allá en el Monte de los Olivos. Sabemos que Él se llevó a 3 discípulos: a Pedro, a Santiago y a Juan. Y cuando Él está allá orando, mucha gente habla de que estos discípulos se quedaron dormidos. Algunos dicen el sueño los venció, el cansancio los venció.
Pero Lucas capítulo 22, en el versículo 45, es muy, pero muy específico y nos arroja luz de que no había inteligencia emocional. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 45. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Todo el mundo habla de que se quedaron dormidos por cansancio, pero la Biblia dice en Lucas 22:45 que lo que los hizo quedarse dormidos fue la tristeza. Eso es un cuadro de depresión clínica, cuando una persona tiene tanta tristeza que lo que quiere es dormir. La depresión les ganó, afectó su salud mental y su vida espiritual. El propósito y el plan de Dios con ellos era que oraran para que no entraran en tentación. Fíjate que la tristeza, el no manejar bien la situación, le llevó a dormirse, no orar, y después ¿quién cae en la tentación? Pedro, uno de los que se quedó dormido. Mal manejo de las emociones. Entonces, ya para terminar, ¿qué hago para desarrollar o fortalecer mi inteligencia emocional? Número 1, tienes que conocer quién es Dios. Porque cuando tú conoces quién es Dios, te das cuenta de quién eres tú también. Cuando tú conoces quién es Dios, conoces quién eres tú. Si no conoces quién es Dios, no vas a conocer quién eres tú, de acuerdo a lo que Dios dice de ti. El mundo puede decir muchas cosas, pero ¿qué dice Dios de ti? Y cuando tú vives consciente de tu identidad en Dios, tú puedes reconocer sentimientos que son contrarios. Estimula tu conocimiento de Dios. Busca para qué te creó, por qué naciste, qué cualidades te ha dado, qué dice la Biblia de tus debilidades, porque aún tus debilidades se vuelven fortalezas en el Señor, donde Él se glorifica. No vivas buscando lo que quieres, persigue lo que te conviene. Y vive en conexión con Dios y los hombres, porque Dios te dio una comunidad de fe. Y si te separas, la estabilidad emocional también se afecta. Hay varios hábitos que tiene una persona con inteligencia emocional. No esperes actuar congruente a los principios bíblicos cuando sientas emociones negativas, cuando no sientas emociones negativas. Hay gente que dice, no, yo voy a actuar como dice la Biblia cuando deje de sentir esto porque es que soy hipócrita si actúo así ahora. Y recientemente estaba hablando la semana pasada con unas jóvenes y una de ellas dijo, hay una persona que va a la iglesia y no me cae muy bien la realidad porque me ha hecho la guerra, esto, lo otro, y realmente me molesta. Entonces, no quiero abrazarla porque es ser hipócrita. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es el engaño de Satanás. Dios no quiere que tú la abraces cuando te sientas sana. Dios quiere que la abraces así. Eso no es hipocresía, ser cristiano. Es que tú te estás golpeando tu ego y aunque todavía te molesta, tú vas a abrazarla porque tú vas a actuar como cristiano. No es hipocresía, es ser cristiano. Y hay gente que Satanás la engaña diciendo, no lo hagas ahora porque tú no estás ready. No, yo lo hago ahora porque soy cristiano. Y aunque siga sintiendo el dolor, el enojo, lo voy a hacer por encima de eso. Es inteligencia emocional. No es que no sientas, es que por encima de lo que sientes, actúes conforme a tus principios. Número 2, rápido, en momentos de dificultad, recuerda lo que Dios ya ha hecho anteriormente. Cuando tú recuerdas que Dios lo hizo ayer, no pierdes la fe y sabes que Él lo puede volver a hacer. Recuerda cuál es tu posición en Dios, porque cuando tú sabes cuál es tu posición en Dios, actúas conforme a ella. No niegues tus sentimientos, pero habla conforme a la fe. Filtra tus acciones por la palabra de Dios y haz de tus acciones espirituales un hábito, no un evento, como decía la pastora. Y número 7, por último, recuerda cuál es la meta suprema, que es el cielo, es ganarnos la corona de vida eterna. Amén. Así que en esta hora recuerda que la inteligencia emocional es vital para vivir en el propósito divino. De aquí esta parte, amado hermano, que Dios le bendiga. Amén. Siga hacia adelante en el Señor, poderoso Dios. Nuestra pastora con nosotros. Yo me quedé con las ganas. Y sé que le cortó, amado. Y estas conferencias enriquecen, amén, no tan solo, amén, nuestra vida espiritual, sino, amén, usted sabe que hemos traído antes conferencia, ciencia, amén, y Biblia. ¿Por qué? Porque pues
Amén. Estamos estudiando psicología. Oneicha tiene un bachillerato en trabajo social donde incluyó psicología. Amén. Y para eso nos preparamos. Y esto es bien importante. Amén, porque en este tiempo estamos viendo una iglesia emocionalmente enferma, donde se manifiestan los dones, el Espíritu de Dios se manifiesta, pero las emociones enfermas de la gente provocan inestabilidad, provocan falta de consistencia, provocan doble ánimo. Amén, hay gente que hoy está 100 y mañana está quedado por una emoción que no es empático. Hay gente que viven en la cúpula solo de ellos. Lo quiero todo para mí, no importa que otros, amén, necesiten. Alaba la gloria. Hay gente que a veces quiere que tú lo visites, alaba la gloria, pero no piensan en visitar al enfermo. Amén, porque la inteligencia emocional es bien importante en el orden divino. Cristo, una de las cosas que más yo he hablado, que muchos predican el santo evangelio y no enfatizan algo que Cristo dijo en muchas ocasiones: yo tengo compasión de la gente. En una ocasión sus mismos discípulos le dijeron: maestro, despide a la gente, se está haciendo tarde y no hay comida para tanta gente. Y Cristo dijo: dale stop a eso. Y Cristo dijo: yo tengo compasión de la gente.